Gracias. Amado, que Dios les bendiga. Quiero que abra su Biblia un momento en el libro de Marcos, que nos vayamos al libro de Marcos capítulo 7. Amén. Marcos capítulo 7 y verso 14, por favor. Vamos a ver. Amén. Marcos capítulo 7 y verso 14. Cuando usted lo tiene, ahí me dice amén. Marcos capítulo 7 y verso 14. Amén. Dice la palabra de Dios así: y llamando así a toda la multitud, les dijo a todos: oídme y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, esto es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud, entró en casa y le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y él les dijo: ¿también vosotros estáis sin entendimiento y no entendéis que todo lo de afuera que entra al hombre no le puede contaminar? Y dice la palabra en el verso 19, porque, y quiero que le ponga completa atención, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía, lo que sale del hombre, esto contamina al hombre. Porque de dentro, diga conmigo ahí donde usted está, de dentro del corazón del hombre, dígalo conmigo, de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Hoy en día, amados, estamos en una situación donde todo mundo se preocupa por lo externo. Dígame si no es verdad. Nos preocupamos por lo que tocamos, por a quién nos acercamos. Nos preocupamos por cualquier cosa, cualquier situación que se nos acerque, cualquier persona. Pues obviamente en medio de un caos en el que nos encontramos en este mundo, pues tenemos ciertos temores y debemos tener ciertas precauciones. Pero yo creo que llegó el momento de que todos los siervos y consiervos nuestros, por un momento, hagamos una pausa. Ya sabemos lo que tenemos que hacer con respecto al virus, pero creo que la iglesia tiene que empezar ya ahora también a enfocarse y a empezar a predicar la palabra de Dios. A veces escuchamos mensajes llenos de temor, mensajes llenos de desesperanza, mensajes, y estamos recordando la situación que estamos viviendo constantemente. Las medidas tenemos que aumentarlas, tenemos que hacer las cosas en el orden correcto, pero yo creo que tenemos que empezar a retomar el poder y el mensaje de la iglesia de Cristo. Hoy en día tenemos que dejar de predicar por un momento acerca del virus y de toda esta cosa y empezar a predicar acerca de que la gente debe arrepentirse y de que la gente debe volverse a Dios y de que tiene que buscar de Dios, porque si hoy no es un virus, mañana será otra cosa. Porque mientras siga habiendo pecado en el corazón del hombre, Dios de alguna manera siempre empezará y dejará y permitirá que sucedan cosas en la humanidad. Lo que nosotros necesitamos es volver nuestro corazón a Dios. Porque lo que contamina, lo que realmente está maltratando la humanidad, no es lo que está entrando externamente, sino lo que está saliendo del corazón del hombre. Lo que está saliendo del corazón del hombre es lo que está matando. Lo que salió del corazón del hombre es el producto y es el resultado de lo que usted y yo estamos viviendo en este día. Producto del pecado y producto de lo que está en el corazón del hombre. En aquel tiempo, los fariseos
Se preocupaban mucho por el asunto de la limpieza. Y yo quiero decirle a usted, en la Biblia hay normas acerca de la limpieza, del lavado y de un sinfín de cosas, de los alimentos, de lavarse las manos antes de comer. Todo esto está en la Biblia. Pero la gente se enfocaba tanto, y los fariseos se enfocaban tanto en las apariencias, que se habían olvidado de lo interno. Y de ahí el por qué Jesús en una ocasión le dice a estos hombres: porque ustedes son sepulcros blanqueados, por dentro se ven blanquiticos, pero por fuera se ven blancos, pero por dentro están podridos. Escúcheme bien lo que yo le voy a hablar en esta hora. Nosotros tenemos que dejar de pensar en las apariencias, en lo que hoy tenemos, en lo que hoy somos, en lo que hacemos hoy. No, tenemos que empezar a centralizarnos precisamente en lo que está saliendo de nosotros y en lo que está saliendo de nuestro corazón. Por lo tanto, yo quiero enfocarte en esta hora y quiero que hablemos acerca de un tema que yo sé que va a tocar su corazón. Dígalo conmigo: sanos por dentro, sanos por fuera. Diga conmigo: si yo soy sano por dentro, entonces yo voy a ser sano por fuera. Si mi corazón está sano, entonces todo lo que esté a mi alrededor va a estar sano. Por lo tanto, debemos hacernos una pregunta en esta mañana: ¿está nuestro corazón realmente sano? ¿Está nuestra vida y nuestras relaciones internas para con Dios? Porque si yo te hablo de relaciones de usted para con su pareja, probablemente usted me va a decir: hay un terremoto en mi casa, pastor. Probablemente usted me va a decir: hay un terremoto con mis hijos, hay un terremoto en las diferentes situaciones que yo estoy viviendo. Pero la pregunta específica que te quiero hacer en esta hora es: ¿estás sano en tu relación con Dios? Tú puedes llegar y acudir a Dios, y puedes venir a Dios con un corazón entregado, con un corazón contrito y humillado. ¿O somos de los que nos preocupamos más por lo externo y nos olvidamos de lo interno? Hoy en día yo venir con los hermanos y ver la iglesia vacía, cada uno de ustedes en su casa. Esto nos dice a nosotros, amados, de que Dios está cambiando de alguna forma y está permitiendo que nuestro concepto de iglesia también cambie. La iglesia no está cerrada. Cuando usted escucha una palabra que dice la iglesia está cerrada, no, la iglesia no está cerrada. Los templos están cerrados, la iglesia sigue trabajando, la iglesia sigue compartiendo el mensaje. Pero le voy a decir algo: habrán algunos que sí están cerrados en su propio corazón. Habrán algunos en su propia vida que sí están cerrados, porque no tienen alabanza, no tienen adoración, no tienen palabra, no pueden sacar una hora y media para escuchar un mensaje, porque realmente ellos internamente, su iglesia sí está cerrada. Y este es el problema del que yo quiero enfocarme en esta mañana. Porque si nosotros estamos enfermos internamente, entonces se va a manifestar externamente. Cuando usted está enfermo, usted en su interior, en su corazón, naturalmente, externamente usted lo manifiesta. Una persona espiritualmente enferma lo va a manifestar externamente. ¿Por qué? Porque usted se va a dar cuenta de que las señales de alguien enfermo es que ya no ora, ya no lee la Biblia, ya no se conecta, ya no está buscando la presencia de Dios. Simplemente está mostrando señales de que está realmente enfermo. Ahora, esta palabra parece cobrar sentido cuando nosotros mismos nos analizamos y de alguna manera empezamos a veces por default a ver nuestros defectos y a ver nuestros errores. Sin embargo, la palabra que yo te quiero decir, el ser sano, no tiene nada que ver con errores o con defectos que nosotros cometamos, sino más bien con una actitud interna de nuestro corazón que se manifiesta externamente. Aquí está la diferencia, porque todos nos vamos a equivocar y todos vamos a cometer errores. Y tu error o tu equivocación no mide tu grado de santidad. Lo que mide tu grado de santidad es tu relación con Dios personal e íntima. Entonces, amados, tenemos que realmente reflexionar sobre este pasaje de Marcos capítulo 7. Porque mientras unos querían ver lo externo, Jesús estaba enfocándose en lo interno del corazón.
en lo que está dentro del corazón del hombre, en aquello que nos hace equivocarnos, en aquello que nos hace apartarnos de Dios, que tiene que ver en primera línea con la actitud de nuestro corazón. Muchas veces hemos escuchado el término sanidad interior. Si yo le preguntara a usted cuántos han escuchado el término sanidad interior, yo quiero decirle que yo soy una persona que cree en la sanidad interior. Cree en la sanidad interior, pero naciendo desde un punto fundamental, desde un punto bíblico que se llama arrepentimiento. Arrepentimiento, porque no puede haber una sanidad en el alma si no hay un arrepentimiento de cosas que yo también he practicado, si no le he entregado mi corazón a Cristo. Entonces, partiendo de este concepto, quiero definirle el concepto de sanidad interior, o sea, de la sanidad del alma. Y dice la definición: es el proceso de restauración espiritual de las personas que han sido afectadas por problemas espirituales y emocionales que salen al dar lugar a sentimientos o experiencias destructivas del pasado. Ojo la definición de sanidad interior. Se la voy a repetir para que usted la apunte ahí en su casa, ¿ok? Es el proceso de restauración espiritual de las personas que han sido afectadas por problemas espirituales y emocionales que salen al dar lugar a sentimientos y a experiencias destructivas del pasado. O sea, mi amado, quiero darte un ejemplo. Cuando Jesús en Marcos capítulo 7 nos habla de que lo que contamina al hombre no es lo que entra, hablando de lo material, porque lo está comparando con lo material, con lo externo, con las situaciones también que están a nuestro alrededor, sino que Él se enfoca en lo espiritual. Hay cosas y experiencias que nosotros hemos vivido y que nosotros hemos experimentado en algún momento que probablemente han afectado nuestra vida espiritual, han afectado nuestro desarrollo. Ahora, una cosa, por ejemplo, no toda persona adicta, y escúcheme bien lo que le voy a hablar en este momento, porque cualquiera podría decir, entonces una persona adicta necesita sanidad interior. Una persona que ha pasado por problemas de adicción necesita sanidad interior. Entonces, quiero responder esta pregunta de una forma muy sencilla. No toda persona necesita sanidad interior. No toda persona necesita sanidad interior. A ver, recuerde que el concepto de sanidad interior tiene que ver con una experiencia vivida en el pasado que me marcó y que marcó mi corazón. ¿Ok? Que marcó mi corazón. Pero hay personas que, por ejemplo, su padre y su madre nunca fueron adictos, nunca fueron alcohólicos, fueron buenos padres, pero sin embargo el hijo se convirtió en un adicto y en un alcohólico. Entonces, probablemente la adicción de él es un asunto de decisión, no un asunto aprendido. Entonces, aquí es donde viene el concepto en donde tenemos que aprender a diferenciar entre una persona que lo que necesita es arrepentirse de su pecado y volverse a Dios, que una persona que ha vivido experiencias traumáticas en su vida, que requiere un proceso de sanidad interior en su vida. Entonces, muchas veces nosotros metemos a todo mundo dentro del mismo saco y a todo mundo lo metemos a lo mismo. Con algunos va a funcionar, con otros no, porque simplemente lo que necesitamos es un arrepentimiento genuino de nuestro corazón. Ningún proceso, amado, en mi vida de sanidad interna en nuestra alma va a funcionar si primero no existen dos cosas fundamentales. Número uno, el arrepentimiento. Es fundamental para un proceso. Y número dos, el perdón, que incluye el perdonar y que incluye el perdonarme, porque de otra manera no puede ni podrá haber ni siquiera iniciar un proceso de sanidad en nuestra vida. Ahora, Cristo en la cruz hizo toda la obra perfecta. Él vino, nos salvó, nos restauró y no necesitamos de ninguna otra situación. En la cruz la obra fue concluida. Pero hay cosas que las personas mismas no quieren soltar.
y que siguen arrastrando de su pasado, que siguen pensando en la mujer que hizo esto, en el hombre que hizo aquello, en el niño que hizo aquello, en el otro, y no sueltan las cosas de su niñez y de su infancia, y cuando llegan adultos terminan siendo prisioneros de sus propios recuerdos, prisioneros de sus propias emociones y de sus propios sentimientos. Entonces, ¿cuándo sí debo ser pasado por un proceso de sanidad? Precisamente, mi amado, cuando nosotros logramos entender que no hemos tenido una experiencia que nos haya quizás marcado, pero que sí hemos tomado decisiones equivocadas por voluntad propia. Yo decidí drogarme, yo decidí tomar alcohol, yo decidí hacer esto, yo decidí hacer aquello. Entonces aquí lo que necesitamos en primera línea es un arrepentimiento para que después pueda venir el proceso. ¿Me doy a entender con esto? No olvidemos entonces que el punto central de la sanidad del alma es el arrepentimiento y posteriormente el perdón en los dos sentidos. No perdamos de vista tampoco, amados, que atesorar en nuestro corazón sentimientos negativos, destructivos, o experiencias que de alguna manera nos han frustrado y nos han marcado el corazón, eso de seguro va a tener un daño colateral en donde va a terminar afectando tu vida y va a terminar afectando la vida de la gente que está a su alrededor. Por eso es importante que como familias, que como sacerdotes en nuestra vida cerremos barreras, cerremos y nos atrincheremos y empezamos a decirle al diablo: ninguna maldición del pasado, ni generacional, ni ninguna situación tocará mi casa, ni tocará a mis hijos. Es importante que los padres puedan entender esto. Si usted, amado, ha sido dañado en algún momento y usted viene a Cristo y ha pasado por un proceso que viene directamente de Dios, entonces es importante que usted, cuando vaya a su casa, ore por sus hijos, los cubra y empiece a orar por ellos. Y usted diga: Dios, todo lo que yo pueda haber vivido no va a afectar la vida de mi hijo. Todo lo que yo haya experimentado no va a afectar la vida de mi hijo. Porque ahora, hermano, viene una pregunta interesante: ¿cómo trabaja Dios con nosotros? ¿Cómo Dios nos ayuda muchas veces? Y vamos a ver un ejemplo bíblico, un ejemplo que está en la palabra de Dios. Número uno, Dios trata con el orgullo. Diga conmigo: Dios trata con el orgullo. Amén. Dios trata con el orgullo. Escúcheme bien, en el proceso de sanidad, el orgullo es contrario y debe ser tratado. Una persona orgullosa es una persona que necesita sanidad interior. Una persona altiva es una persona que necesita sanidad interior. Porque tiene problemas de autoestima, tiene problemas en su corazón de poder discernir en su propia vida su propio concepto. Y su concepto muchas veces está superior al de los demás. Entonces necesita ser ubicado en el espacio. Entonces toda persona orgullosa, diga conmigo, toda persona orgullosa necesita sanidad en su corazón. Ahora, vamos a ver un ejemplo y solamente lo voy a citar. Segunda de Reyes capítulo 5 nos habla a nosotros de la historia de un hombre llamado Naamán. Usted probablemente lo tiene que haber leído en algún momento. Este hombre era un hombre orgulloso, hermano. Era un hombre poderoso también. Era un hombre de influencia. Es más, era un hombre preferido por el rey. Era un hombre, mi amado, que en el caso del rey de Siria lo tenía en muy alta estima. Pero había un pequeño problema: era leproso. Y ese pequeño problema era realmente un gran problema en esa época. Porque usted lo sabe ya, que la lepra en esa época no tenía cura. Era una sentencia de muerte asegurada para cualquier persona.
Era una sentencia de muerte. Pero sin embargo, a pesar de eso, en el Segunda de Reyes capítulo 5, nos dice que cuando Naamán se da cuenta que el profeta puede curarlo, puede orar para que él sea sanado, dice la Biblia que él se va con los caballos. Y que él se va con la gente y que él empieza y se pone frente a la casa del profeta Eliseo, y que en ese momento él esperaba, ojo lo que dice, vean lo que hace una persona orgullosa. Él esperaba que por su posición de autoridad el profeta llegara y le impusiera la mano y reprendiera la enfermedad y él fuera sanado. Sin embargo, cuando Dios quiere sanar nuestro corazón, a veces trabaja de formas impresionantes. A veces trabaja de formas que nosotros probablemente no entendemos. Cuando Dios o el profeta más bien trabaja con este hombre, un general del ejército sirio, le manda al criado, a Gizi, y le dice el profeta, oiga, le manda un mensajero, un recado. Ni siquiera tuvo la dignidad del profeta de ir, y él mismo Naamán lo dice, ni siquiera tuvo la dignidad de venir a hablarme ni a saludarme, sino que este igualado me manda al criado. Pero a veces el orgullo tiene que ser quebrantado. Dígame si no es verdad. A veces el orgullo y la soberbia tiene que ser quebrantada. Y hay momentos, le voy a dar esta palabra a alguien, quiere que se lo diga, aunque le duela, te la voy a mandar. Hay momentos donde, Dios, yo no sé, te la voy a lanzar. Pero hay momentos donde tus oraciones no están siendo respondidas porque Dios no te está escuchando. Porque hay soberbia en nuestro corazón. Hay altivez en nuestro corazón, hay orgullo en nuestro corazón, y eso tiene que ser aplacado. Y a veces Dios dice, hay un momento, la Biblia dice que Dios es el orgulloso y el altivo, lo tiene de lejos. No puede una persona orgullosa y altiva tener una relación cercana con Dios. Entonces necesita ser sanado. Y Dios, escúchame bien, es Dios. Y como Dios puede hacer lo que Él quiera, tiene la autoridad para hacer lo que Él quiera. Entonces, mi amado, resulta, y le voy a decir esto, que cuando llega el criado a donde está el hombre, el altivo, el orgulloso, pero leproso, le da el recado que le da el profeta y le dice, así te dice, mira, dice que te vayas a sumergir 7 veces en el Jordán. Punto. El mensaje era simple, pero iba contra, ojo con esto, el mensaje que se le da a Naamán iba contra su propia identidad. Dios lo primero que intenta moldear en nosotros es esa imagen que nosotros tenemos sobreevaluada. Y Él dice, tú tienes que aprender, o no dice acaso en la Biblia que cada uno de nosotros tiene que tener el concepto correcto y no creerse más ni creerse menos que los demás. Entonces le dice, ve al Jordán. Entonces aquel hombre le dice, pero no hay mejores ríos. Ahora, el concepto interesante en un proceso de sanidad, diga conmigo, el concepto interesante en un concepto de sanidad es aprender a escuchar. Cuando usted no escucha, entonces se puede interpretar, y de hecho es la forma correcta de interpretar de que una persona es orgullosa, cuando no escucha. Cuando usted no oye, cuando usted dice, no, es que la forma es a mi manera. Es que no, es que Dios me tiene que curar a mí a mi manera, a mi forma, porque yo quiero que Dios lo haga de esta forma. Y a veces Dios lo hace de la forma en la que usted no quiere y en la que usted no espera. Y entonces Dios le dice, o más bien los criados, o los criados de Naamán le dicen, Señor, perdóname, yo no soy quien para venir y hablar con usted. Vean la humildad de los criados. Yo no soy quien para hablar con usted, pero si el profeta te dice que vaya 7 veces, pues va 7 veces y punto. Si eso significa obedecer, significa que serás limpio. ¿Qué importa si te dijo que te fueras a meter al peor lugar? Obedecer significa que quedarás limpio. Entonces viene el segundo concepto.
Naamán, evidentemente, tal vez no tenía problemas emocionales visibles, pero sí tenía problemas emocionales internos. Y muchas veces nosotros somos exactamente iguales. Usamos caparazones a nuestro alrededor. Usamos caparazones en nuestra vida y no logramos entender de que delante de Dios estamos desnudos. Cuando Naamán, escúcheme bien, se va a meter al Jordán, él tenía que desvestirse. Ojo el concepto, él tenía que desvestirse. Cuando se presenta delante del profeta, se presenta con su investidura, sus caballos, vestido bien tapado porque no podía andar con nada expuesto, tenía lepra, pero cuando va al río tiene que desvestirse. Escúcheme bien, amado, eso es lo que Dios pide de nosotros para ser sanos. Que nos desvistamos delante de Él. Que quitemos las corazas que nos apartan de su presencia. Y ahí empezará el proceso de sanidad. Entonces, amado, número 2, dice que nos enseña el valor de la obediencia y por ello nos llama a obedecerle. La sanidad no llega ni se trata con una serie de ritos. Ojo lo que le voy a hablar. Esto lo hablo en primera línea, o sea, lo que voy a hablar es secundario. La sanidad no se comienza en nuestro corazón a través de una serie de ritos o ministraciones, sino a través de enseñar a las personas la palabra de Dios y, por supuesto, enseñar a las personas a obedecerla. Si usted primero y yo no le enseñamos a la gente a obedecer la palabra, usted puede orar por una persona, usted puede ministrar a una persona que cuando se da la vuelta va a volver a su mismo charco y a su mismo pecado, y 7 espíritus peores vienen contra él. Porque no puede haber una sanidad, no puede haber ministración en el corazón de nadie si primero no ha habido arrepentimiento y reconocimiento del pecado y de que tenemos que volver nuestro corazón a Dios. Hoy en día queremos pasar a todo mundo, ¿verdad? A todo mundo, venga, a todo mundo queremos hacer eso. Bueno, hoy en día no podemos tocar a nadie. Aleluyita santo. Hoy en día tenemos que guardar distancia. Yo no sé cómo estará haciendo esa gente que le gusta andar imponiéndole mano a todo mundo. Debe estar con la mano que les pica. No. Tranquilo, el apóstol Pablo dice, no impongáis manos con ligereza. El apóstol Pablo dice que cuando tú vas a hacer algo tienes que hacerlo guiado por el Espíritu Santo y tiene que tener guía del Espíritu Santo de Dios. Y cuando tiene la guía del Espíritu, entonces viene la respuesta, viene la sanidad del corazón. Este es un asunto de obediencia a Dios, es un asunto de fe a la palabra. Naamán tenía una percepción equivocada y creyó en su ignorancia que el profeta saldría y que lo abrazaría y que le tocaría la mano. No, Señor. Dios no va, diga conmigo, Dios no va con el orgullo. Ahora, número 3 de cómo trabaja Dios con nosotros. Nos enseña el valor de la renuncia. Diga conmigo, Dios me enseña el valor de la renuncia. Aleluya. Para ser sano internamente, debemos entender que sin renunciar a nuestro ego, a nuestro orgullo, a nuestra soberbia, a nuestra altivez, no podremos ser sanados. Ay, pastor, es que yo quiero que ore por mí, pero es que vieras que mi esposo no quiere. Es que vieras que yo le digo a él, pero él no quiere buscar ayuda. Escúchame bien, ore mucho, doble rodillas, porque no hay nada que hacer todavía. Porque hasta que alguien no doble su orgullo, su soberbia y pueda reconocer y pueda entender de que debe renunciar a algo para poder recibir su ayuda, entonces no va a ser sanado. Así de sencillo. Usted puede orar, usted puede todo lo que quiera. Dios va a empezar a golpear. Su oración es un martillo que golpea la roca. Por eso usted no tiene que dejar de orar. Usted tiene que orar y tiene que orar y tiene que orar. Y si su esposa no quiere buscar ayuda y si su esposo, entonces usted ora y golpea y golpea y golpea la piedra hasta que esa piedra se va a partir. Amén. Pero es necesario que exista entonces renuncia para ser sanados. Si no hay renuncia, no podremos ser sanos.
Si no decidimos soltar aquello, entonces no podremos recibir la sanidad de Dios. Si Naamán no decide soltar su orgullo y su soberbia y soltar aquello y escuchar la palabra del profeta y ir a sumergirse al río, hubiera muerto de lepra. Así de sencillo. Pasa exactamente igual con nosotros. Diga conmigo, tenemos que escuchar. Tenemos que escuchar, porque la sanidad viene también cuando aprendemos a escuchar el consejo correcto. El consejo correcto. Por ejemplo, Mateo 18:15 dice: si tu hermano peca, ve y repréndele a solas. Diga conmigo, porque a veces esto se nos olvida. A solas. No vamos a exhibir a nadie públicamente, es a solas. Y si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Esto tiene que ver con sanidad. Y número 4, de la forma en la que Dios trabaja en nuestro corazón para sanarnos, es que nos lleva a reconocer nuestras limitaciones. Ojo con esto, nos lleva a reconocer nuestras limitaciones. Número 1, debemos entonces reconocer cuál es la enfermedad espiritual que está afectando nuestro corazón. Y número 2, debemos también reconocer de dónde viene, para poder empezar a pelear. Es importante reconocer y aprender a identificar las heridas emocionales para empezar a ser sanados. Pastor, es que viera que yo le voy a ser franco, mi mamá no me quería. Mi mamá me trataba que yo era como que yo me hubiera parido mejor un rollo de alambres. Todo ese tipo de heridas emocionales hay que aprender a identificarlas para ver si están todavía en nuestro corazón, en nuestra vida, y nos están maltratando, para empezar a recibir un proceso de sanidad. Pero usted ha tenido una experiencia que lo ha traumado, que lo ha afectado, que ha golpeado su corazón. Ahora, es muy importante, hermanos, en todo esto, poderse preguntar: pastor, ¿cómo yo puedo reconocer que mi alma está herida? ¿Cómo puedo yo interpretar que mi alma está herida? Número 1, y yo quiero que usted lo apunte ahí en donde usted está tomando los apuntes. Recuerde que nuestro pasaje es Marcos capítulo 7, hablando de que lo que contamina al hombre no es lo que sale, sino lo que está adentro del hombre. Número 1, de una alma herida: irritabilidad. ¿Cuántos se familiarizan con esa palabra? ¿Cuántos son que se irritan por todo? Son como una bombeta de mecha corta. No le han terminado de decir una cosa y ¡pum! Una explosión, y todo el mundo, digo, agáchese todo el mundo, porque aquí alguien se va a morir. Alguien se va a morir hoy aquí. Así es gente irritable. Fácilmente se irrita por todo. Constantemente está a la defensiva. Y alguien llegó y le dijo: oye, ¿cómo? No ha terminado ni de hablarle y ya está con la espada, con el escudo, con la metralleta, viendo a ver qué le van a decir. Es una persona que se irrita fácilmente. Entonces, una característica probable de una persona que ha sido herida en su alma es la irritabilidad. Número 2, ¿cuántos conocen gente con poca tolerancia? ¿Usted conoce gente poco tolerante? Que usted llegue y le hizo algo una vez y a la segunda ya no te volvió a hablar, ya hizo un despelote por todo, ya no le dirigió la palabra. O sea, no tiene tolerancia. No puede ser tolerante con el hermano, con la hermana, con el amigo, con el esposo, con la esposa. Es una persona poco tolerante, una persona que tiene una característica de un alma herida. Número 3, ojo con esto, tiene una sensibilidad excesiva ante recuerdos del pasado. Ojo con esto, sensibilidad excesiva ante, ¿qué dije? Exacto, ante recuerdos del pasado. Usted le empieza a hablar de la mamá y del abuelo, y él ya le empieza las cucharas. No me hable de eso, porque yo cuando me acuerdo de eso me duele mucho. Es como que si la tierra o lo que está pasando sea muy superficial, y cualquiera que intente tocarlo, al estar tan superficial, porque no está enterrado, lo toca y es automáticamente aquella persona reacciona en sus emociones y en sus sentimientos. Les habla de sus fracasos del pasado y empieza a recordar. Hay lágrimas, hay dolor, hay irritabilidad, hay poca tolerancia, porque usted me tiene que andar recordando eso, y empezamos con muy poca
con una sensibilidad excesiva a los recuerdos, que al final nos hacen daño y nos maltratan. Número 4, y esta creo que usted la conoce mejor que yo: dificultad para perdonar y para perdonarse. Ojo con esto, es interesante. Dificultad para perdonar y para perdonarse. Ejerce y existe una gran resistencia a perdonar a otros. Pues la clave fundamental de una persona sana, le voy a lanzar esta palabra, la clave, y apúntela y guárdela en su corazón, la clave fundamental para saber si usted es una persona sana es su capacidad de perdonar la ofensa que otros le hacen. Ya lo dije, dígalo conmigo, la capacidad de perdonar la ofensa que otros me hacen. Cuando yo tengo capacidad para perdonar la ofensa que otros me hicieron, eso significa que mi corazón es un corazón sano. Pero cuando a mí me cuesta perdonar lo que me hacen, significa que su corazón está herido y está tan marcado que lo que aquel le hizo genera recuerdos o sentimientos inconscientemente en usted que se le dificulta perdonar. Oiga, esto es impresionante, la capacidad de perdonar la ofensa, pero también la capacidad de perdonarse a uno mismo. O sea, tiene que ver no solamente con la capacidad de perdonar al que me ofende, sino con la capacidad de perdonarme a mí mismo por los errores que yo he cometido. Entonces, cuando alguien viene y le recuerda sus errores, cuando alguien viene y le recuerda lo que usted le cometió, usted viene y dice: no tengo problema con mis errores ya yo me perdoné por los errores que yo cometí. Así que ni usted ni el diablo es quien para venir a recalcarme los errores que yo pueda haber cometido. Así de simple, porque yo soy sano, y como soy sano, no tengo problema con mis errores. Si usted tiene problema con sus errores, pues que Dios lo bendiga. Y si usted tiene problemas con mis errores, pues que Dios lo bendiga también, porque yo ya fui sano en esa área. Entonces, esa es la respuesta que nosotros debemos darle a alguien que viene constantemente a señalarte el error del pasado. Así de simple. Obviamente es una persona que no ha sido sana. Número 5, dificultad para sentirse amado. Impresionante. Dificultad para sentirse amado. No importa si hay gente a tu lado, no importa, siempre habrá una barrera que te impide amar a las personas que están a tu lado y que probablemente te aman. Y aparte de eso, creamos una atmósfera de lástima a nuestro alrededor. Pobrecito yo, es que a mí nadie me quiere, es que yo no me merezco eso, yo no te merezco a ti porque tú eres demasiado bueno. Tú eres demasiado linda, yo no te merezco. Un sentimiento de lástima del demonio. ¿Ah? No. Usted diga conmigo: me sacudo el polvo aquí ya. En el nombre de Jesús, aleluyita santo. Me sacudo el polvo, esto se termina, esto se acaba, se acabó la lástima. Yo tengo la capacidad de amar. No la tenías, te tengo una palabra, no la tenías. Pero cuando Cristo vino a tu vida, cuando Él te salvó, cuando Él te renovó, cuando Él te compró y te lavó con tu sangre, con su sangre, y te hizo una nueva criatura, Él te dio la capacidad de amar. Aleluyita santo, alabe lo que Él vive. Número 6, hermano, yo lo he visto, un sentimiento de enojo hacia Dios, un sentimiento de rebeldía hacia Dios. Es que Dios no me dio esto, es que Dios no me dio aquello. No, es que Dios no te va a dar nada si tú no caminas en obediencia para delante de Él. Es así de simple. Dios no te va a dar nada si no caminamos en obediencia. Él no está comprometido, lo he enseñado en la iglesia, Él no está comprometido con la gente desobediente, Él está comprometido con la gente que le sigue y que le ama. Así de simple. Número 7, tiene una tendencia escapista. Ojo con esto está buenísimo, hermano. Diga conmigo, una tendencia escapista. O sea, cuando empiezan a surgir las situaciones, tiene la tendencia a dejar todo abandonado y a dejar todo tirado. Tiene la tendencia a escapar ante las situaciones, ante lo que está viviendo. Entonces se refugia en las adicciones, se refugia en el alcohol, se refugia en las drogas, se refugia en cualquier otra cosa. Eso se llama un sentimiento escapista de la situación que él mismo internamente no puede resolver. No puede resolver. Entonces se refugia en otras cosas sin saber precisamente que esa tendencia escapista lo va a terminar llevando a más profundidad en adicciones o en problemas emocionales y espirituales. Porque los problemas, diga conmigo, los problemas
tienen que enfrentarse. Diga conmigo, los problemas tienen que enfrentarse. Amén. ¿Cuántos están recibiendo la palabra? Amén, en esta hora. ¿Cuántos están recibiendo la palabra? Muy bien. Entonces, vamos a ver, número 8. Vamos a ver con esto. Número 8, porque esto es importante. Afloran sentimientos de venganza, producto de la falta de perdón. Una persona que no ha sido sana es una persona vengativa. Le gusta la venganza, amado. Le gusta vengarse. Número 9. Es una persona que por lo general se descuida en su apariencia personal. Se descuida en su apariencia personal. Cuando una persona ha sido dañada, en algunos casos su descuido personal se muestra. No hay un interés propio, un amor propio. Y número 10, mantiene un comportamiento irresponsable. Esto es increíble, hermano. Es increíble que lo entendamos nosotros en este momento. Porque precisamente como lo dijo Marcos capítulo 7, que lo que sale del corazón es lo que contamina al hombre. Lo que está pasando en tu familia, en tu vida, es producto de lo que hay en tu corazón. Yo te tengo una palabra, no es producto de nada más, es producto de lo que hay en tu corazón. Si tú estás sano, entonces tú vas a administrar a tu familia sanidad, vas a administrar a tu familia paz, vas a administrar a tu familia gozo, vas a administrar provisión. Pero si estás enfermo, vas a traer ruina, vas a traer escasez, vas a traer dolor, vas a traer lágrimas, tristezas, porque estamos enfermos y necesitamos ser sanados. Y si tú necesitas recibir sanidad, la puerta, amado, primeramente de Dios está abierta para sanarte. Y segundo, aquí en casa de Dios también estamos dispuestos a sanarte. Pero te vamos a confrontar. No te vamos a acariciar el pecado. No te vamos a decir que no, tranquilo, mientras usted va practicando eso, ahí va Dios en un proceso ni que nada. Usted tiene que tomar una decisión primero y tiene que entregarle su vida a Cristo y tiene que arrepentirse de sus pecados y tiene que venir un nuevo nacimiento. Porque si no hay un nuevo nacimiento, mi amado, no es que si le digo esta está muy dura, hermano. No es que yo si se la digo le va a doler, yo sé que le va a doler. Quiere que se la diga. Ahorita me empiezan a escribir todo el mundo, dígalo, aleluya, dígalo, paz. ¿Sabe cuál es el problema? Que si hay una persona, si usted empieza a practicar un proceso de sanidad en el corazón de una persona que no ha recibido a Cristo y no se ha arrepentido de sus pecados, es que está dura, hermano, dijo. Esto es como que usted esté orando para que un demonio se convierta. Así de simple. No va a pasar nunca. ¿Sabe por qué? Y eso fue duro. Porque si nosotros no nacemos de nuevo y le entregamos nuestro corazón a Cristo, el Señor no puede empezar una obra en nuestro corazón si primero no hay un nacimiento de arrepentimiento. A veces vamos a orar por personas y vamos a orar por gente. Pastor, es que vieras que esto en mi casa, y lo voy a decir, esto es que se me mueven los platos, pastor, y se me mueven esto, y se me mueven aquello, y se me mueven aquí. Y ustedes saben que en esto yo soy buenísimo para hablar y voy directo al grano. Sin tapujos de nada. Y vamos, y ore por esto, pastor, yo quiero que oremos, yo quiero que usted venga, que ore por nosotros, y que ore por, claro que sí, hija, todo muy bien. Y llego a la casa y resulta que están viviendo en unión libre, no son casados, están teniendo fornication, adulteration. Entonces dime algo, amado, te lo digo con todo el corazón. A Dios esto no le agrada. Entonces cuando usted va a ir a orar por una persona, lo primero que usted tiene que decirle es, vamos a aceptar a Cristo en nuestro corazón y nos vamos a arrepentir de nuestro pecado y ustedes dos se van a apartar. Punto. Porque si no, entonces estamos gastando pólvora en sopilotes. Así de simple. Jesús, cuando aquella mujer adúltera fue encontrada en el acto del adulterio, llegó y le dijo, a ti te digo, no hay nadie que te acuse. Muy bien, ya, lista, salvé tu vida. Ahora sí, vete. ¿Y qué le dijo? Vean la sanidad interior que le hace Jesús. El primer paso de sanidad interior, ¿cuál era? El arrepentimiento, ¿cierto? Vete y no peques más, punto. Vete y no peques más, porque no puede haber sanidad si no hay decisión. Pastor, es que yo estoy pasando situaciones en mi casa. Muy bien, entonces revisa en tu propia vida qué es lo que está mal y arrepiéntete,
Vuélvete a Dios y ordena tu casa. Lo primero que Dios te va a decir es, ordena tu casa. Y cuando ordenes tu casa, entonces vamos a hablar. Porque si no hay una decisión, a veces queremos meter a Dios como el Dios bombero en nuestra casa para que Dios nos apague el incendio. Pero no queremos tomar decisiones firmes para realmente consagrarnos para con Dios. Y esto nos traerá más dolor todavía. Y por último, para ir aterrizando, entonces hemos visto características de un corazón enfermo. Pero pastor, ya entiendo, hay características en mí que están así. ¿Cuál es entonces las características para que un corazón, para yo poder ser sano? ¿Cómo puedo identificarlo? Que yo soy sano. Número uno, reconoce que tienes un problema. Número dos, resuelve y deposita tus sentimientos de culpa en Dios. Número tres, no ocultes tus heridas a Dios. Escúchame bien esto, no ocultes tus heridas a Dios. Número cuatro, deja el temor. Esto es importante, amado. Yo te voy a pedir esto, deja el temor. Número 5, enfócate en la solución y no en el problema. Número 6, derriba las paredes que le impiden al Espíritu Santo trabajar en tu corazón. Así de simple y de sencillo. Quiero que cierres tus ojos. Quiero que cierres tus ojos un momento. Vamos a ministrar un tiempo de adoración al Señor. Quiero que por un momento, mi amado, usted pueda enfocarse en cómo ser sanado, en cómo ser restaurado en su vida y en su corazón. Que por un momento podamos entrar en la presencia de Dios en este momento y permitirle a Dios que sane nuestro corazón. ¿Estamos, hijo? Que sane nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, que en esta mañana la palabra tuya haya sido impartida, que venga sanada a nuestro corazón. Espíritu Santo, cualquier necesidad de nuestra vida, Dios, cualquier necesidad de nuestro corazón, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, la presentamos delante de ti, nos arrepentimos de nuestros pecados y nos volvemos a ti, Señor, con todo nuestro corazón. Te pedimos que seamos sanos, restaurados a través de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Amado, que Dios te bendiga grandemente, que Dios derrame bendición sobre tu vida y que la paz de Cristo esté con ustedes. Gracias por habernos acompañado en este servicio y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo martes a las 7:30 de la noche. Recordarles que la actividad de matrimonio se pasó para el 23 de mayo, si todo está bien, esperamos en Dios que sea pronto. Y también les recordamos que los días jueves a las 7:30 el grupo Ministerio de Intercesión está conectado a través del internet, y también los jóvenes Generación de Fuego a las 5 de la tarde los sábados a través de un culto virtual están también conectados recibiendo la palabra. Y les quiero avisar a todos los hermanos que están en el discipulado de formación nivel 1, que en esta próxima semana estamos retomando el discipulado virtual. Así que le estaremos enviando la aplicación y explicándoles cómo vamos a funcionar a partir del próximo viernes, si el Señor lo permite. Amados, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que la paz del Señor esté con ustedes. Que Dios les bendiga. Abrazos. Chao. Bendiciones. Gloria a Dios. Ahí nada más, amados, pónganle.
Gloria a Dios. Ahí nada más pongan los deditos donde nos vamos. Denle ahí un montón de corazoncitos, que se vea bien bonito. Que Dios me les bendiga, amados. Les amamos tremenda y poderosamente. Y que esta palabra haya sido de mucha bendición para ustedes. Yo estoy acá detrás de cámaras, véanme. Que Dios me les bendiga, amados. Así, hermano, ahí, ve detrás de cámaras. Que Dios les guarde a todos y que Dios les bendiga. Abrazos y hasta luego. Despídense, a ver. Eso, esa danzora. Vean la danzora por allá. Eso, danzora bella. Que Dios te bendiga mucho. Que Dios les guarde. Y nos vemos el martes a las 7:30 de la noche, si Dios lo permite. Abrazos, chao. Vean la danzora por allá.